Así es, 2.15, segunda Tesalonicenses 2.15, sola escritura contra la tradición apostólica o la sola eclesía, como le llaman en el catolicismo romano. Dice la Biblia de la siguiente manera: así que, hermanos, estén firmes y retengan la tradición. La traducción correcta aquí de esta palabra es tradición, que han aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde-noche porque nos permites escudriñar tu palabra, llenarnos de ella, Señor. Y precisamente estamos hablando de la Escritura, de la sola Escritura, Señor, de lo necesaria que es para nuestra vida. Por eso es que te rogamos en esta tarde que esta enseñanza sea bajando de nuestra mente al corazón, Señor. Seamos llevándola por obra verdaderamente, aplicándola como debe de ser. Todo esto te lo rogamos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. La clase pasada hablamos acerca de la bibliolatría, o lo que es la adoración a la Biblia como si fuera literalmente la persona de Cristo. Si bien es cierto que es en la Escritura donde encontramos a nuestro amado Señor, nosotros, ya lo dejamos claro, no le rendimos adoración de ningún tipo al pedazo de papel en sí mismo. Nosotros no tenemos ninguna adoración directa al pedazo de papel, no tiene ninguna implicación que la tengas abierta en cierto pasaje, no tiene ninguna implicación que la lleves contigo a todos lados, salvo que la vayas a estar leyendo, de ahí en fuera no pasa nada. No le rendimos adoración al pedazo de papel. Tampoco negamos que nuestro fundamento es Cristo. Los liberales dicen que al nosotros apegarnos a la sola Escritura, al decir que la Biblia es nuestro fundamento, dejamos fuera a Jesucristo, que el fundamento debería de ser Cristo. Una verdad a medias. Nosotros entendimos la clase pasada que aunque ontológicamente Jesús y la Biblia son distintos, aquí no está Jesús literalmente hablando. Jesús está en el cielo, en nuestro corazón. Decía Charles Spurgeon, el Señor tiene dos tronos, uno en el cielo y uno en el corazón de cada creyente. Entonces aquí no es que sea literalmente Cristo, pero no los podemos separar. Están vinculados la Biblia y el Señor Jesucristo, que no es posible adorar, servir y gozar de Jesús si no nos tomamos de esta palabra. Terminamos la clase pasada con una declaración que los liberales tildan de bibliolatría. Esta declaración dice, nosotros sabemos que es cristianismo ortodoxo. Esta declaración es que nosotros creemos en las Santas Escrituras como único fundamento de doctrina, y es lo que nos lleva a creer en Jesús como el único fundamento de redención. Pero los liberales no son el único grupo que nos tilda de bibliólatras. Irónicamente, aquel grupo que le rinde adoración a María, la mariolatría, que es el catolicismo romano, irónicamente, porque ellos sí le rinden adoración a María, a los que nos apegamos a la sola Escritura, nos llaman bibliólatras. Aquellos que nos apegamos a la suficiencia de la Escritura, el catolicismo romano nos llama a la doctrina de la sola Escritura como algo profano, al dogma de su iglesia. Ellos se apegan a la sola eclesía, que traducido debería de ser solamente la iglesia, aunque realmente se conoce como tradición apostólica. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, la tradición apostólica contra la sola Escritura, versus, es lo que significa BS. Inicialmente los apóstoles enseñaron oralmente, eso no lo podemos negar. Inicialmente no creo que los apóstoles decían, lo vimos cuando hablamos de la inspiración, espérate, el Señor me está tomando, voy a escribir. Ellos llegaban y empezaban a predicar, y ahí predicaban y enseñaban oralmente. Cuando fue llegando el final de la era apostólica, esa revelación que ellos hablaron oralmente se fue plasmando en las Escrituras. Ya vimos cómo llegó las Escrituras hasta nosotros, cómo se dio ese proceso en clases pasadas. La doctrina de la sola Escritura afirma que solamente tenemos una revelación especial y se encuentra en la Biblia, y eso es suficiente para el hombre. Esto es que no tenemos otra revelación que se encuentre de forma oral. La sola Escritura nos dice solamente la Biblia, no tenemos ninguna tradición. Pero el catolicismo romano enseña que hay una tradición codificada de forma oral llamada tradición apostólica.
vamos a ir poco a poco refutando este hecho. Primero, Roma y la tradición. Ponga atención. El Concilio de Trento en 1545 al 63 definió su punto oficial en cuanto a las Escrituras y la tradición. Ha sido ratificado por los concilios Vaticano I y II. Dice nosotros en el Sacrosanto, Ecuménico, General, Concilio, bla, 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 muchas palabras muy rebombantes, y por ahí de la mitad de su concilio dice: consideramos esta verdad y disciplina que están contenidos en los escritos y en las tradiciones no escritas, recibidas de boca de Cristo mismo, por los apóstoles o enseñadas por los apóstoles. En pocas palabras, la tradición romana dice que hay de tres tipos. Primero, la tradición divina. Segundo, la tradición apostólica. Y tercero, la tradición eclesiástica o de la iglesia. El Concilio de Trento, ratificado por el Concilio Vaticano I y II, dice que hay tres tipos de tradiciones: la tradición divina, la tradición apostólica y las tradiciones eclesiásticas. Las divinas dicen que fueron instituidas por Cristo, que es lo que encontramos en los evangelios. Las apostólicas, obviamente, por los apóstoles de Cristo. Y la tradición eclesiástica son las costumbres de la iglesia. Costumbres que se han hecho ley por la fuerza y por los años que lleva. Costumbres tales como hacer la señal de la cruz o guardar la Semana Santa. Son costumbres que no encuentras, o tradiciones que no vienen en la Biblia, nunca la predicaron los apóstoles, pero ellos dicen: lo hemos hecho durante tantos siglos y han tomado tanta fuerza que tienen la misma validez. Escriba: la tradición eclesiástica, esta no la vamos a meter tanto, esta no nos vamos a, porque aquí queda luego invalidada. La tradición eclesiástica es falible, o sea que falla, porque admite revelaciones extrabíblicas al grado que se ha contradicho a sí misma. La tradición eclesiástica es falible porque admite revelaciones extrabíblicas al grado que se ha contradicho a sí misma. Con esta no tenemos ningún problema, porque en algunos lugares del catolicismo toman esta tradición, toman esta otra, llegan a un punto en el que la tradición eclesiástica de la iglesia, de hecho su mismo nombre lo dice y ellos lo admiten: sí, no viene en la Biblia, son cosas que pues con eso no hay problema, solitos se descalifican, es más, han llegado a tener hasta contradicciones entre ellas. Pero hay dos puntos de controversia: la tradición divina y la tradición apostólica, que según el catolicismo sí tiene base bíblica. Según el catolicismo romano, dicen que la tradición divina y la tradición apostólica tiene base bíblica. Sobre todo, esta es la que nos interesa. Aquí lo estamos viendo, la tradición apostólica. Las dos primeras tradiciones de las que habla Belarmino, un jesuita de la Iglesia católica, la divina y la apostólica, son las que tienen controversia. Los cristianos bíblicos no tenemos ningún problema en aceptar cualquier enseñanza de Cristo y los apóstoles. Mucho cuidado,
Los apologistas católicos te dicen, ustedes no aceptan las enseñanzas de Cristo y los apóstoles porque se apegan a la sola Escritura y no se apegan a la tradición apostólica. No tenemos ningún inconveniente con aceptar la tradición divina y la tradición apostólica siempre y cuando se encuentre respaldada por la Biblia. Sobre todo en doctrinas fundamentales como la salvación. Ellos dicen que la doctrina, la tradición apostólica nos habla de que María puede interceder para que vayas al cielo. ¿Dónde viene eso en la Biblia? No viene, pero los apóstoles tenían la tradición y lo contaban oralmente uno a otro. Entonces ahí sí, ya es donde empieza a haber problemas en el catolicismo y el cristianismo ortodoxo. ¿Podemos confiar que realmente hayan hablado los apóstoles tal tipo de tradiciones que contradigan la Biblia? Muchas doctrinas católicas romanas no tienen base bíblica ni base histórica, únicamente las sustentan en la tradición apostólica. ¿Como cuál? Como orar por los muertos, porque cree que se da el día de muertos y el llevar ofrenda y el hacer cosas por los muertos y el pagar misa para los muertos, como el orar a María, como el orar por los santos y muchísimas tradiciones que se encuentran en el catolicismo romano. ¿Por qué no están en la Biblia y por qué la creen? Porque ellos dicen que está en la tradición apostólica. Ahora, número 2, si vamos bien hasta aquí, 2, lo que no es la sola Escritura. ¿Qué no es la sola Escritura? ¿Por qué vamos a ver lo que no es? Porque los apologistas romanos, ¿qué significa apologista? Defensor de la fe. Los apologistas católicos romanos les encanta crear muñecos de paja y tirarlos, se llama falacia de hombre de paja. Hay uno, Rafael Correa, me parece que se llama, anda mucho en internet, en Facebook, que le encanta levantar ese tipo de hombres de paja y tiene un estilo muy peculiar de predicar. No es sacerdote, es predicador católico nada más, apologista, y se la pasa haciendo este tipo de enseñanzas. Él dice, por ejemplo, que la sola Escritura enseña que la Biblia tiene todo el conocimiento. Que nosotros decimos que la Biblia tiene todo el conocimiento y te dicen ellos, ¿cómo van a saber entonces que Pedro, que Pablo, que esto, que...? Nosotros, la sola Escritura no enseña eso. La Biblia no es exhaustiva en cada detalle. Juan 21:25. Juan 21:25. El decir sola Escritura, no estamos diciendo que la Biblia tiene todo el conocimiento ella sola y que no necesitamos otra cosa porque ahí viene todo. No estamos diciendo eso. Juan 21:25. La misma Biblia lo contradice esto. Hay también otras muchas enseñanzas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. La Biblia no es exhaustiva en todos los detalles en cuanto a conocimiento teológico. Juan 21:25 enseña que muchas cosas que Jesús hizo y dijo ni siquiera están escritas aquí ni en otro libro del mundo, porque todos los libros del mundo no alcanzan para contenerlas. No necesitamos saber todas las cosas. ¿Se acuerda que lo vimos hace tiempo? Lo que necesitamos saber, ¿dónde se encuentra? En la Biblia. ¿Necesitamos saber, por ejemplo, el color de ojos de Tomás? No. ¿La Biblia lo dice? No. ¿Necesitamos saberlo? No. Si necesitáramos saberlo, ¿dónde vendría? En la Biblia. ¿Necesitamos saber qué comían diario los apóstoles? No. Entonces, ahora, si necesitáramos saberlo, ¿dónde vendría? En la Biblia. Entonces, esto no dice la sola Escritura. Nosotros no creemos que todo el conocimiento está en la Biblia. Tampoco creemos o negamos, mejor dicho, la autoridad delegada
a la iglesia. Tampoco negamos la autoridad delegada a la iglesia. 1 Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. Dice la Escritura. Lo espero para que lleguemos, no se preocupe. 1 Timoteo 3:15. ¿Por qué estamos hablando de lo que no es la sola Escritura? Porque los apologistas católicos, por lo regular, nos llaman bibliólatras y hacen de la doctrina sola Escritura un muñeco de paja y dicen: no, es que ustedes los protestantes, ustedes dicen que ya todo lo que necesitas está en la Biblia, que todo el conocimiento está en la Biblia. No, todo lo que necesito está en la Biblia. Hay cosas que no vienen en la Biblia, pero ¿qué crees? Es porque no las necesito para ser salvo. Entonces sí las necesitaré para otras cosas, pero para ser salvo, por ejemplo, no. Tampoco negamos la autoridad de la iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice: para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Pablo describe a la iglesia como el fundamento de la verdad. La verdad, ya sabemos, es Jesucristo y su palabra. La iglesia enseña la verdad y llama al hombre a ir a Cristo. Por lo tanto, hace las funciones de pilar y fundamento de la iglesia. Escriba: la iglesia para enseñar, la Biblia para corroborar. La iglesia para enseñar, la Biblia para corroborar. ¿Por qué? Porque te dicen, es que la iglesia también tiene autoridad, pero si tú te basas solamente en la Biblia, ¿qué autoridad le dejas a la iglesia? Toda la autoridad de enseñar. Pero ¿quién nos corrobora esa enseñanza? La Biblia misma. Si lo que nosotros estamos enseñando, ¿qué le dijo Pablo a los Gálatas? Si un ángel del cielo baja y les enseña otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, que sea anatema. ¿Cómo voy a saber dónde está y cuál es el evangelio de Cristo? Porque viene aquí en la Biblia. Tercero, solamente hay lectura de la Biblia, no hay predicación. Eso no es la sola Escritura. Ellos dicen que la iglesia al principio era la predicación con autoridad, no la lectura de la Biblia, lo que convertía a las personas y los mantenía firmes en la fe. Ahora ellos dicen que nosotros ya no predicamos, que ya solamente nos basamos en la sola Escritura, o sea, solamente leer la Biblia. Eso tampoco es verdad. ¿O ha venido alguna vez que hemos solamente leído la Biblia? O cuando evangelizamos a alguien nada más le decimos, siéntate, te quiero leer Génesis, y empezamos desde Génesis hasta... Eso también, por eso se le llama muñeco de paja, porque realmente es una invención fácil de tirar, por eso se le llama así. Es una falacia de hombre de paja. Nosotros no hemos dejado de predicar el evangelio, ni a los perdidos, ni en la congregación, para ponernos solamente a leer en la Biblia. Por el contrario, predicamos lo mismo que la iglesia primitiva. En Hechos 20, 26 y 27, apúntelo ahí, predicamos todo el consejo de Dios. Lo que sí es la sola Escritura. Hechos 20, 26 y 27. Segunda de Timoteo 3.
Segunda de Timoteo 3. Vamos a leer todo el capítulo, porque todo el capítulo nos da contexto para entender lo que es la sola Escritura. También debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A este tipo de hombres evítalos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos tipos de hombres, ya regresa al principio, se resisten a la verdad, porque son hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos de Janes y Jambres. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia, mis persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, porque la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El capítulo 3 de Segunda de Timoteo de Pablo a Timoteo nos habla de lo que es la sola Escritura. Al empezar el capítulo, el apóstol Pablo en los primeros 9-10 versículos le dice a Timoteo que vienen tiempos difíciles de desobediencia y hombres impíos que se levantarán. Pablo le dice a Timoteo que se debe de parar a encarar este tipo de cosas en el versículo 14. Y que para encarar este tipo de cosas, Pablo echa en mano de qué le dice a Timoteo, de una cosa, ¿de qué? De la Escritura. ¿Sí estamos aquí? ¿O andamos distraídos? No se distraiga, aquí estamos. Todo el capítulo 3 de Timoteo, recopilo, quiero que me vea, aquí estoy. Pablo le escribe a Timoteo el capítulo 3 y le dice, oye, ¿sabes qué? Al final del tiempo va a haber personas tremendas. Y en el versículo 14 le dice, pero tú párate y hazles frente. Y en el versículo 15, 16 y 17 les dice, hazle frente con una sola cosa. ¿Cuál es? La Escritura. No le dice con la Escritura y la tradición y esto y las oraciones. Una sola cosa le dice Pablo. ¿Cuál? La Escritura o sola Escritura. ¿Por qué Pablo le dice que solamente se apoye en las Escrituras para enfrentar las herejías y el mal comportamiento? ¿Por qué tendría que poner Timoteo su confianza solamente en las Escrituras? Pablo anticipó esta pregunta en la mente de Timoteo y le dijo, Timoteo, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Dios las respiró para que nosotros las escribiéramos. Por lo tanto, solamente las Escrituras son inerrantes, son infalibles y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De hecho, estos 4 términos son los que nos dan la sola Escritura. Enseñar, redarguir, corregir e instruir
en justicia. Nos habla de la ortopraxis, nos habla de la ortopatía y nos habla de la ortodoxia. Pablo dice que para que lleves una vida equilibrada, sana como cristiana, solamente te hace falta una cosa, solo la Escritura. Pablo no le menciona nada más a Timoteo. Pablo le dice, con la Escritura te sobra y te basta. Resumiendo este punto, la sola Escritura es, escriba, la sola Escritura es la Biblia y sola la Biblia es suficiente. Esta palabra aquí, suficiencia, recuérdela, porque ahorita la vamos a ver. La Biblia y sola la Biblia es suficiente. Para la función de conocer la fe. Todo lo que tenemos que creer los cristianos se encuentra solamente en la Biblia. La Biblia y solo la Biblia es suficiente para conocer la fe, todo lo que tenemos que creer como cristianos se encuentra solamente en la Biblia. Pero ¿y si necesitamos algo más? Pablo ya lo dijo, para enseñar, para redarguir y corregir, para que dejen de llevar una vida mala, para instruir en justicia, para que verdaderamente, moralmente hablando, su corazón, su ortopatía, sus sentimientos estén bien, para enseñar, porque hay herejías, entonces tienes que enseñarles bien. Número 4. Enseña la Biblia, la sola Escritura, o la suficiencia como tal. Sí, lo acabamos de ver y todavía hay más. No es la única. No es la única manera, la única forma. Segunda de Timoteo 3, pero 17 nada más. Segunda de Timoteo 3, 17. En este versículo dice que la Escritura es útil, etcétera, porque es inspirada por Dios, por eso no necesitas nada más. Es útil, ya vimos, para la ortopraxis, la ortodoxia, y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y cuál dice la otra característica? Enteramente preparado. Estas dos palabras nos van a guiar. La palabra perfecto viene del griego artios. Significa completo. La palabra enteramente preparado, en el griego solamente, en nuestro idioma castellano son dos palabras, en el griego solamente una es exartizo. Y significa equipar completamente. Equipado completamente. ¿Por qué son importantes estas dos palabras? El hombre de Dios, dice Pablo, debe de estar equipado correctamente y debe estar completo con todo lo que es necesario para llevar a cabo la labor cristiana. Pablo asegura que esto se logra únicamente por un medio. ¿Cuál es? La Escritura. Pablo dice, la Escritura, porque solamente por la Escritura, o la Escritura te hace perfecto
y enteramente preparado. Si tú ya estás perfecto y estás enteramente preparado por un medio que es la Escritura, ¿qué más te falta? Nada. Ya no te falta nada. Entonces, ¿con qué te preparaste? Pues con la Escritura. Entonces, ¿qué más necesitas? Nada. Entonces, ¿qué está hablando Pablo aquí de? Son las Escrituras. Te está diciendo, no necesitas nada más. Sin embargo, los teólogos católicos romanos apelan a Santiago 1.4. Vaya a Santiago 1.4. Como las Escrituras son inspiradas, entendemos que si hubiera algo más que pudiera prepararnos enteramente, si hubiera algo más que hiciera perfecto al cristiano, el Espíritu Santo hubiera inspirado a Pablo a decirnos qué era eso, algo más que era necesario aparte de la palabra. Si el Espíritu Santo hubiera entendido, supiera que no necesitamos nada más la Escritura, aquí en estos versículos le hubiera dicho a Pablo, hace la Escritura y la oración y esto y lo otro y la meditación y las tradiciones de la iglesia, etcétera. Pero para estar enteramente preparado y perfecto, Pablo solamente hace mención de algo, de una cosa, y es la Escritura y nada más. Los teólogos católicos romanos toman Santiago 1.4 como una excusa para no creer en la teología de la sola Escritura. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte alguna cosa. Teólogos como James Akin traducen constancia, donde dice aquí, tenga la paciencia su obra completa, o paciencia, perdón, como constancia, para después equipararla con suficiencia. Por eso le decía que se acordara de la palabra suficiencia. Traducen la palabra paciencia como suficiencia. Y te dicen, aquí dice que no puede ser suficiente, que te hace falta más. Para empezar, son dos palabras griegas totalmente distintas. Y además, una buena exegesis de Santiago 1.4 nos dice que la completa constancia nos lleva a la madurez y a la perfección, y esto se logra, si lees el versículo 3, por medio de la prueba de tu fe. Escriba. No encontraremos jamás en la Escritura jamás encontraremos en la Escritura que la tradición es inspirada y que tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Jamás. Jamás encontrarás en la Escritura que la tradición es inspirada o que tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Por último, número 5, apoya la Biblia. La sola Eclesia. Apoyará la Biblia la sola Eclesia o la tradición eclesiástica. Vamos a 3 textos. 2 Tesalonicenses 2.15 fue el texto con el que abrimos. Después vamos a 1 Corintios 11.2 y después a 2 Tesalonicenses 3.6. 2 Tesalonicenses 2.15. Los pongo aquí. El 3.6 y 1 Corintios 11.2. Segunda 2.15 dice de Tesalonicenses: así que hermanos, estén firmes y retengan la tradición que han aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra,
ahí mismo el 3:6 dice: pero los ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición. También aquí está traducido mal la palabra, es tradición que recibieron de nosotros. Y por último, 1 Corintios 11:2. 1 Corintios 11:2. Dice: les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las tradiciones tal como se las entregué. En los 3 textos, la palabra que intercambiamos, enseñanza, doctrina, instrucción, la palabra original en el griego es paradosis, que significa tradición. Con base en esos 3 textos, el catolicismo romano dice que la Biblia enseña la sola eclesía, que la Biblia enseña que había tradiciones apostólicas, que tú no puedes saber cuáles son esas tradiciones, que tal vez esas tradiciones eran rezarle a los muertos, era rezarle a María, era llevarle regalos a María, era tantas cosas que hace el catolicismo romano, las quiere fundamentar en estos 3 textos, en una traducción de la palabra paradosis, que significa tradición. Lo que es interesante es que el catolicismo nunca ha documentado las tradiciones a las cuales se refería Pablo en esta carta. Esto, sabemos, deja la puerta abierta a casi cualquier disparate. Ellos no te dicen: aquí habla de esta tradición y aquí de esta y aquí de esta. Aquí nada más te dicen: habla de tradición. Entonces, ¿qué puedes meter ahí? Lo que se te ocurra, lo que al Papa se le ocurra. Por eso es que el catolicismo romano cree en tantas cosas que dice: pero no viene en la Biblia, pero la tradición apostólica sí lo dice. En todos los escritos de los apologistas romanos, desde la Reforma hasta el día de hoy, se han basado en estos textos para presentar la supuesta tradición apostólica, de los cuales solamente la Iglesia Católica tiene y por lo tanto dicen debemos de obedecerla, pero ellos no pueden decirnos cuáles son esas enseñanzas y la razón por la cual la tradición apostólica no existía en la época de los apóstoles. Escriba. ¿A qué se refiere Pablo o qué es esto paradosis? Las tradiciones a las que se refiere Pablo no son tradiciones orales que complementan la Escritura. El catolicismo romano dice que eran cosas que los apóstoles enseñaban nada más así de palabra, que no vienen y que ellos sí conocen, pero no nos van a decir cuáles son. Las tradiciones a las que se refiere Pablo no son tradiciones orales que complementan la Escritura, al contrario, son las mismas enseñanzas en forma oral que después se pusieron por escrito. ¿A qué se referían estas 3 citas Pablo con tradiciones? A que lo que les prediqué, lo que vine y les enseñé, lo que vine y les prediqué. Y después, ¿qué pasó con esas tradiciones? Aquí están ya. Ya después las recopilaron, las escribieron y aquí están ya. ¿Se acuerda que lo vimos cuando hablamos acerca de cómo se formó la Escritura? No todas las veces era, de hecho ninguna vez, me toma el Espíritu Santo y empiezo a escribir. ¿Qué hizo Lucas? Yo escucho a Pablo que dice esto y lo voy recopilando y lo voy recopilando y lo voy... Entonces, lo que Pablo llegaba con tradición, lo que Pablo llegaba y hablaba,
es esto que encontramos en la Escritura. Después se recopiló y aquí está. No es algo que complementa la Escritura, no es la tradición apostólica donde puedes meter prácticamente lo que quieras, como la infalibilidad del Papa. El Papa es Dios aquí en la tierra, es el representante de Cristo, y cuando el Papa viene te tienes que hincar. Lo mismo pasa con la hostia, lo mismo pasa con María, lo mismo pasa con los muertos, lo mismo pasa con los santos. Todo eso lo meten a la tradición apostólica que supuestamente calza en estos 3 versículos. Estos 3 versículos nos hablan de lo que Pablo siempre predicó, que después quedó por escrito aquí en la Biblia. Nada tiene que ver. Resumiendo, los argumentos que usa Roma, donde supuestamente hablan de tradición, no son válidos como para apegarnos a ellos. Además, como dijimos, deja la puerta abierta para meter prácticamente lo que le dé la gana al Papa. Por mucho preferimos los cristianos apegarnos a la sola Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dudas? Entonces, vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a recapitular y a orar. A terminar ya. El tema del día de hoy se tituló La sola Escritura contra la tradición apostólica de Roma. El catolicismo romano hace muñecos de paja de la sola Escritura y dice que nosotros los cristianos protestantes, porque somos cristianos protestantes, no nos apegamos realmente y hacemos mal por seguir la sola Escritura cuando no nos apegamos a la tradición, cuando realmente sus tradiciones no tienen sustento bíblico. Hacen muñecos de paja de la sola Escritura diciendo que enseñamos cosas que no son, cuando realmente la sola Escritura nos dice que para que el hombre de Dios sea enteramente preparado y perfecto, solamente le hace falta algo, y es lo que Dios inspiró. Y lo que Dios inspiró es la Biblia y nada más que la Biblia. Y ya vimos temas como la inspiración y la revelación, y no nos cabe lugar a duda de que es la Escritura suficiente para que nosotros estemos enteramente preparados. Por eso es que nuestra confianza está solamente en la Escritura. Nuestra confianza no está en las tradiciones, por muy bonitas, por mucha gente que lo siga, por muchas personas que la crean, no hacen verdad una mentira. La verdad es verdad, no porque la gente la crea o porque mucha gente la siga. La verdad es verdad porque Dios así lo establece. Por eso es que nos apegamos a la sola Escritura. No necesitamos nada más que la Biblia. La Biblia es suficiente para prepararnos, para hacernos perfectos, para hacernos enteramente preparados, valga la redundancia, para seguir a Cristo, para predicar el Evangelio. Gracias, Señor, en esta tarde por la enseñanza que nos das. Gracias, bendito Señor, porque por mucho preferimos apegarnos a la sola Escritura que a la tradición apostólica que predica la Iglesia Católica Romana. Si bien es cierto que muchos de los católicos romanos ni siquiera lo entienden, Señor, ellos no son nuestros enemigos, pero lamentablemente los han guiado por este camino mal trazado de la tradición. Por eso es que te pedimos que más que verlos como enemigos, más que verlos como contrarios, los veamos como personas necesitadas de la verdad, necesitadas de tu gracia, necesitadas, Señor, de tu palabra para ser libres, pues conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres, dice tu Escritura. Gracias te damos esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios.